nos compete el asunto de las metodologías, de las estrategias de investigación, de las formas para interrogar este territorio y, digamos, para comprenderlo en esa multiplicidad de factores que presenta la relatoría y que discutimos en la sesión anterior. Y para eso hemos propuesto algunas técnicas y herramientas investigativas que provienen de las ciencias sociales en general. No hay como una disciplina en particular, aunque digamos que la antropología puede estar marcando como un norte importante. Sin embargo, son distintas las disciplinas que utilizan estas herramientas, que las han desarrollado, que tienen distintas formas de trabajar. Una de ellas es la etnografía, la otra es la etnografía multiscalar, multisituada. Ahora vamos a desagregar cada una de ellas. Otra tiene que ver con las entrevistas y las historias de vida como herramientas. Y por último está la cartografía social como otra herramienta, digamos, posible de utilizar, y que creemos estas en su conjunto pueden dar como distintos aportes a la representación social del territorio, sea a través de fotografías, de video, pero también a través de textos, a través de distintos materiales, de distintos soportes. Hay un primer elemento importante en el cual se enmarca como esta discusión de las metodologías, y es que, como saben ustedes, a mitad del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque eso venimos sucediendo antes, hay una, se podría llamar así, no sé si también en el medio periodístico de comunicación audiovisual, hay una crisis de la representación. Es decir, que distintos poderes en disputa, eso se materializa, repito, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero antes habían ejercicios de los pueblos autónomos por deslindarse de esos poderes coloniales. Y hay un asunto muy importante en ese proceso autorreflexivo, y es que cada herramienta de investigación, cada estrategia de investigación, ella en sí misma encara una violencia simbólica, en términos de ese sociólogo francés Pierre Bourdieu, una violencia epistémica. Generalmente cuando hacemos una entrevista y la persona o el grupo con el que trabajemos nos responde, siempre hay sentado un diálogo, y un diálogo muchas de las veces que carga un sentido de violencia sistémica, en la medida en que el entrevistador es quien condiciona las formas de preguntar y de responder, los temas a los que quiere referir, los tiempos en que generalmente se construyen. Entonces, este elemento, y eso con la entrevista, pero también pasa con la cartografía, con el uso de las cámaras y de otros dispositivos de registro, y a lo que hacemos un llamado aquí con esa vigilancia epistémica, con ese asunto de estar siempre calibrando las herramientas, es que ellas encarnan una violencia epistémica, pero que puede ser controlada por quien la aplica, pero digamos, cómo minimizamos esos efectos en términos del registro, en términos también del producto. Ustedes ahora podemos abrir una ronda como para, si les ha pasado en su ejercicio profesional estos asuntos, ¿cómo han lidiado ustedes con esto? ¿Cómo han lidiado ustedes con ese efecto intrusivo de quien cuestiona una realidad particular y del uso de sus herramientas? Ya hablaba un poco de Bourdieu, este sociólogo francés, que tiene un texto muy bonito que se llama Comprender, en un texto también muy especial que se llama La miseria del mundo, está publicado en castellano, y en ese libro Comprender, en ese libro de La miseria del mundo, tiene un artículo muy bonito que se llama Comprender, que hace toda una reflexión sobre la entrevista como una herramienta de poder y como una herramienta, digamos, de violencia epistémica. Entonces él da ahí unas pistas de cómo él las ha trabajado y de cómo hay como unas pautas para, digamos, un poco ser más consciente de esa violencia y poderla dominar. Y es que Jean Rouch, el uso de sus cámaras y sus equipos de registro lo cedía en parte a las comunidades con las que trabajaba, entregaba las cámaras, permitía que en los momentos de la edición
personas que participaban en sus películas estuvieran, digamos, ayudando a montar ese proyecto final como un poco una estrategia de descentrar la autoridad, de descentrar ese autor que llega, que es omnipresente y que habla por otros en sus estrategias y en su apuesta, digamos, como metodológica. Tenía ese asunto de la reflexividad, entendida en términos de que ese producto final puede ser, digamos, compartido en su elaboración final. Ahora, hay un asunto importante en estas 5 herramientas que vamos a compartir, que tiene que ver con la reivindicación de la historia oral, de la oralidad. Al momento como de a mediados del siglo XIX, cuando se constituyen las disciplinas sociales como ciencias, hay un ocultamiento, por ejemplo, en el caso de la historiografía, donde el peso de la indagación de las herramientas que se utilizan son fuentes escritas. Entonces, reivindicar la oralidad de la historia oral como fuente legítima de conocimiento social que posibilita no solo cuestionar silencios impuestos en estructuras de poder y regímenes de conocimiento hegemónicos, sino interpretar fenómenos y dinámicas desde los términos y perspectivas de los agentes sociales locales, donde la comprensión del territorio es fundamental. Cuando la gente narra su espacio, no solamente es en términos de la anécdota de cómo se configuró, sino que también la gente, los actores y los agentes locales tienen una agencia, una capacidad de definir qué es lo que quieren y de dialogar con distintos actores institucionales. Reconocer la centralidad de diferentes registros menospreciados, los asuntos experienciales, asuntos de la oralidad, ciertas prácticas culturales, ciertos rituales que muchas veces han sido relegados como al campo del folclore, entre comillas, han sido domados esos saberes y se los encasilla en un escenario del folclore. Lo que estas herramientas buscan es posicionarlos como formas de conocimiento válidas, tan válidas como las ciencias, tan válidas como otras formas de análisis. Y porque lo que en última se está cuestionando es aquí es esa geopolítica del conocimiento. Desde dónde se conoce, quién tiene la autoridad para conocer, para preguntar. Eso es como un elemento importante de esas técnicas de investigación. Vos hablas de una violencia, sí, uno como periodista ejerce una violencia porque vos vas con una idea, casi una estructura prefabricada de cómo querés o qué querés contar. ¿En qué punto se convierte al contrario, y sobre todo cuando hay agentes que uno no conoce o sí, historias más allá de lo que los medios tradicionales nos dicen, y qué tanto este entrevistado se vuelve antes como manipulador? O sea, hay la técnica de Rauch perfectamente aplica para muchas cosas, pero muchas veces contraproducente, y ahí va como de la mano de la investigación previa de la preproducción, que no permita, o sea, yo como periodista, ¿hasta qué punto pongo un límite para que eso no sea una manipulación, al contrario? Pero entonces todo lo que se representa allí en los medios era un mar de mermelada, como que todo está funcionando muy bien. Entonces uno también es un efecto de la gente, es un efecto del medio, ahí habría que mirar cuál es el fin también de ese producto comunicativo, que no necesariamente es ni lo controla una comunidad, que es un personaje justo. No sé por qué el periodista llegó con esto, que decidió hablar bien, el periodista o la persona que hace la entrevista tampoco pudo investigar más, porque es una nota aquí que sacará mediodía, qué sé yo, entonces tampoco queda mucho tiempo para investigar. Hay asuntos de contexto, digamos, que no les permiten decir otra cosa, como los espacios construidos y los espacios concebidos, como un barrio, un asentamiento se concibe desde el interior por sus habitantes y cómo él es concebido desde fuera, en esa relación entre los espacios, un territorio, no solamente un barrio, sino una región en particular. En relación con la pregunta, quiero invitarles a ver este ejemplo, porque la pregunta, por supuesto, el problema de investigación es lo fundamental. O sea, una estrategia metodológica, una herramienta metodológica se define a partir de la pregunta.
¿Cuál es mi pregunta? ¿Y será que la entrevista sí es la que me funciona a mí? ¿O es la pregunta la que me va a ayudar a que lo haga a través de una cartografía? ¿O es a través de una encuesta? No sé, nosotros no utilizamos mucho esa herramienta, pero es la pregunta la que nos va a decir qué herramienta. Y la pregunta en relación también con el alcance, porque digamos, para narrar un territorio son muchas las aristas, empezamos a ver que son muchas las posibilidades y no todo lo vamos a poder, digamos, hacer en un programa o en una serie, sino que habrá que definir cuál es la pregunta en concreto y cómo desenvuelvo yo la pregunta en concreto y esa pregunta con qué agentes sociales me relaciono. La investigación que se hace para lo audiovisual busca también, además de esa objetividad, de alguna manera, hay un proceso creativo, subjetivo, una mirada de un realizador, un director, una mirada de una persona que interviene de alguna manera en esa realidad, hace un montaje, el concepto del montaje no como proceso de edición, sino como el montaje audiovisual en su concepción más amplia, que no comience en el momento de la edición, sino que comience en el momento en que vos tenés la idea y en que vos concebís el propósito o la intención de lo que vas a narrar. Entonces yo veo que ahí hay, digamos, algunas diferencias muy grandes, obviamente, en lo que es la investigación social y lo que es la investigación para audiovisual. Finalmente, en la investigación social nos comentaron ustedes la vez pasada que ya Colciencias admite el video como una herramienta o como un soporte para publicar los resultados de la investigación. Ahí yo pienso que el medio está simplemente usado como herramienta. Aquí la investigación que nosotros hacemos para audiovisual tiene que dar cuenta finalmente de ese montaje, toda esa investigación tiene que estar ahí, sea cortica, sea que uno solamente pueda hablar telefónicamente con un personaje, o sea que uno se vaya al territorio a hacerlo. Entonces, yo todavía no he aterrizado muy bien, ¿cierto?, dónde nos vamos, digamos, como a juntar, si es en las metodologías o si es en la conceptualización de lo que ustedes hablan tan amplio en la investigación social y de ese trabajo tan concreto que nosotros tenemos que hacer en la investigación audiovisual. Creo que ahí hay un reto y es muy pertinente tu intervención porque la cuarta sesión de este módulo y luego el proceso de acompañamiento va a intentar cruzar estos dos asuntos en términos de que las herramientas que estamos hablando aquí en la investigación son útiles también para, digamos, la producción audiovisual, y esa producción audiovisual también, digamos, ha permeado la investigación social. Justo en la cuarta sesión de este módulo se va a abordar esa relación, y ahorita lo mencionamos, pero también en la sesión anterior, con la antropología visual, que también ha hecho uso del lenguaje audiovisual no solamente como una herramienta de registro, no solamente para documentar prácticas culturales o discursos culturales, sino también para representarlos. Y también la antropología, en este caso, pero también sé que la sociología y otras disciplinas han dado ese debate, no solamente de cómo pasamos un discurso, entre comillas, objetivo de la ciencia social a un producto audiovisual, sino cómo también pensamos en términos de el uso de equipos y del lenguaje audiovisual como investigación, que se formula desde la elaboración del producto hasta la realización y socialización final de las piezas. Es decir, que también hay un diálogo con la producción, digamos, en este caso de la antropología visual, y hay una conexión, me parece, de las herramientas y desde el fin de este diplomado, que es dar herramientas para el asunto de interrogar el territorio. Acá por lo general es como esa primera parte que te digo yo, que es telefónica, internet, y de pronto ese voz a voz con los compañeros y colegas que socializamos como los temas que tenemos, ¿cierto? Acá es como el común. Ya de pronto en otros proyectos en los que he estado, visitar, como te digo, la zona, empaparme un poco más del tema, con expertos a veces, pues. Preguntas de investigación que le podamos hacer, de cómo él fue construido, incluso ahí cabría también, digamos, hacer ese cuestionamiento sobre lo técnico, ¿cierto? En qué plano se narran ciertos productos, a partir de qué movimientos de cámara, ¿cierto? Digamos que eso también sería interesante, digamos, poder interrogar, o si eso es ya un estándar, eso se hace ya, digamos, mecánicamente, o eso tiene que ver ese lenguaje también audiovisual para narrar de cierta forma un territorio, una realidad
Entonces hay un ejercicio que es el propuesto para esta sesión, que es el análisis de una pieza comunicativa. Si yo no estoy mal, aquí tiene 25 años, más, 28 años, que pudiésemos hacer también un ejercicio, digamos, casi que historiográfico, de poder tomar esas primeras piezas que se elaboraron hasta las últimas más recientes que ustedes están, digamos, elaborando, que pudiéramos hacer como un análisis. Ya ustedes se distribuirán allí los productos o los momentos en que pudiera haber, no sé si quiebres o formas particulares de narrarse. Y aquí estamos hablando de representaciones, entonces no solamente en términos de un texto escrito, sino también de un producto audiovisual o fotográfico. Digamos, la antropología, la etnografía viene inicialmente de un campo disciplinar como la antropología, y allí ha tenido distintos desdoblamientos. Hoy la etnografía se despliega, además que se sigue haciendo etnografía de investigación en espacios remotos, en comunidades, digamos, alejadas de centros metropolitanos. Ese es un tipo de trabajo que se hace. Hoy hay toda una serie de propuestas de etnografías multisituadas o multilocalizadas y etnografías del ciberespacio. Hay ya una serie de trabajos que dan cuenta de esas construcciones sociales a partir de redes sociales, de esos ambientes interactivos, de espacios como de avatars. Bueno, hay una cantidad de etnografías que se están desplegando que no necesariamente tienen que ver con la presencialidad y el encuentro con el otro cara a cara, sino mediado a través de distintas tecnologías. Y la etnografía multisituada, lo que preguntaba ahora con el tema del desplazamiento, digamos que es una nueva posibilidad de interrogar un fenómeno, una pregunta de investigación, no en un solo lugar, en un lugar particular, sino de hacer seguimientos en distintos espacios y a distintos circuitos de personas, de mensajes. La etnografía entonces es un conjunto de herramientas que busca ofrecer, mediante un énfasis en la descripción, una comprensión de aspectos de la vida social y cultural de manera localizada, incorporando la perspectiva de la gente. Eso es muy importante, y es que no es solamente el etnógrafo el que va, o la persona que aplica la etnografía es quien va a construir información, sino que lo que importa también es en ese diálogo y en ese ir hasta ese otro lugar, es lo que la gente piensa y hace. No solamente lo que la gente hace en términos de que observo cómo prepara una fiesta patronal, por ejemplo, sino cuál es el significado que esas prácticas tienen para la gente. Entonces no es solamente una descripción de una situación, sino también un acercamiento a comprender qué es lo que la gente está interpretando y por qué la gente hace lo que hace, practica lo que hace. Lo que generalmente elaboramos es como una matriz de preguntas, de lo que queremos conocer, qué es lo que en una temática en particular necesitamos saber, cuándo lo necesitamos saber, qué es lo que no nos interesa en este momento de cierta temática, y esa matriz, esa elaboración de esa matriz de observación es la que se despliega, es la que se registra, es la que se busca, digamos, completar. Esto no es una camisa de fuerza, tampoco es un guión de hierro, sino es una pista, es una guía, como no ir improvisada a un lugar específico al encuentro con una comunidad. Siempre hay una elaboración de una matriz de preguntas y definiendo el tipo de registro. Muchas veces, en muchos contextos, es imposible sacar un cuaderno de notas o una grabadora o una cámara fotográfica, y habrá que recurrir a ejercicios de recordación de lo que se dijo, de transcripción de contenidos, de garrapateos. En la antropología, no solamente porque haya contextos donde no se puede sacar el cuaderno de notas o la grabadora, sino porque la misma llegada de esos instrumentos de registro causa una reacción de parte de los interlocutores. En la historia de vida es importante indagar esa trayectoria de la vital de la persona, prácticas culturales y significados sociales en las cuales se inserta. Y eso es importante, es que la historia de vida
así se refiere a un personaje en particular, una señora, un señor, un joven, qué sé yo, ella no está dando cuenta solamente de la vida de ella, sino de una persona que se inserta en un marco social mucho más amplio. Es decir, que cuando hay una historia de vida de una persona en particular, nosotros hemos elaborado algunas con personas desplazadas, no es la señora que vive en un barrio particular, sino lo que ella narra es casi que replicable a muchas de las situaciones que han vivido los desplazados o las víctimas de distintos tipos de violencias. Entonces, esa historia de vida se enmarca en un contexto social mucho más amplio que el de una vida particular de una persona. Y las preguntas buscan desencadenar relatos y el surgimiento de fragmentos de memorias que van conformando paulatinamente las historias de vida. Ese texto de Bourdieu, La miseria del mundo, tiene unos ejemplos muy bacanos de historias de vida. Y esta herramienta posibilita cuestionar narrativas oficiales que privilegian los relatos de las vidas ilustres, propias de las versiones oficiales de la historia nacional, y que visibilizan autobiografías o narrativas de personas comunes o de a pie, ¿cierto? Hay otro tipo de herramientas y de soportes y de registros que dan cuenta de próceres de la patria, deportistas reconocidos, en fin, pero estas historias de vida generalmente buscan como visibilizar, hacer emerger voces que han sido un poco silenciadas o que han sido olvidadas o que no han sido tomadas, digamos, con el debido aprecio a sus relatos. La cartografía social en términos de Guillermo Vasco, que es uno como de esos personas que empezó a trabajar con comunidades indígenas en el Cauca, la concebían como trabajar con la gente, tanto sus conocimientos orales y tradicionales como los aportes de la investigación, unificándolos para construir un corpus de conocimiento actualizado que se va graficando en paneles, los cuales permiten conocer y debatir la realidad de los lugares, momentos y temas que están interesados. Es decir, que hay distintas herramientas técnicas para representar, para dibujar, para narrar, que terminan siendo convertidas en un mapa y que a su vez ese mapa termina convertido en distintos soportes y con utilizaciones políticas importantes, generalmente de reivindicación de derechos del territorio, de propuestas de desarrollo, de gestión administrativa de ciertos espacios. Ahí están las referencias, está la página web de Guillermo Vasco, donde se pueden descargar los mapas, los distintos productos, los distintos debates que ha tenido, digamos, como esa técnica como la utilizaron ellos hace más de 20 años. Y aquí hay unos pequeños ejemplos de esa cartografía que trabaja con niños, con adultos, con mujeres, diseñando y representando su territorio de distintas formas. Nosotros hemos hecho como una apropiación particular en el INER y especialmente en uno de los grupos de esa estrategia de la cartografía social, y la hemos entendido como una forma de conocimiento compartido y colaborativo, desplegando distintas formas. La entrevista, la historia de vida, los recorridos, hay como una frase que tenemos ahí que es como ese dibujar andando y andar dibujando, porque en esa posibilidad de conocer e interpretar el territorio, la primera asunto importante es poderlo recorrer. Cuando usted va con comunidades indígenas a hablar sobre su territorio, ellas lo han conocido es a partir de andarlo, de apropiarlo, de transformarlo, y la cartografía supone que podemos recorrer ese territorio. Hay casos en los que estábamos por sacar un trabajo con una organización en el Chocó, que al momento que elaboramos los mapas, luego vamos a ver que al elaborar el mapa y las representaciones, luego hay una necesidad importante de localizarlos con GPS, para que ese mapa que hace la gente pueda dialogar con esas otras cartografías oficiales y ver, digamos, los procesos. Pero muchas veces, digamos, esa toma de puntos fue imposible, porque no podíamos recorrer el territorio. La gente, si aquí de una u otra forma somos autónomos en esta tierra porque tenemos un título colectivo, pero no lo podemos recorrer porque hay distintas fuerzas que nos lo impiden y no se lo permiten, digamos, a ustedes como investigadores. Entonces tendremos que hacer abstracciones e inventarnos otras formas para poder localizar el cultivo de la gente, el límite entre una comunidad indígena, un resguardo,
en una comunidad negra un resguardo, el lugar de la casa, el lugar de la apropiación, digamos, forestal, y todos esos instrumentos importantes para administrar un plan de desarrollo local. Mediante la cartografía social se apunta al fortalecimiento de los procesos comunitarios, creando colectivamente conocimientos que aspiran a trascender espacios académicos y se anclan en las necesidades de las comunidades locales. Y es una metodología que está abierta como a la experimentación y que integra recorridos territoriales, y ahí es muy importante como conocer la toponimia de la gente, de los espacios, la gente cómo ha nombrado esos lugares, cómo los ha semantizado con sus prácticas. Recurrimos a la fotografía, a los audiovisuales, a las historias de vida, a los dibujos y a instrumentos geográficos, altímetros, GPS, distintos otros aparatos. La potencia de la cartografía como proceso y producto de conocimiento radica en su carácter epistemológico y permite postularla como un saber fronterizo y transdisciplinar sustentable el diálogo de saberes. En la medida en que no solamente ese también lo pueden descargar, digamos, es el producto de acercarse a una comunidad y elaborar, en este caso, una cartilla, un informe, pero también es un producto en la medida en que luego la gente puede tener georreferenciadas, digamos, espacios. Aquí no se logra ver, pero ustedes, repito, lo van a poder descargar y ver con mayor detalle en ese blog. Es un proceso de conocimiento, tanto la gente está manifestando la historia de ese poblamiento en un espacio particular, digamos, las situaciones que la atraviesan, pero también es un producto en la medida en que luego la gente, en este caso, que es una comunidad en el Chocó, en Bahía Solano, hoy en día con este instrumento, pero también con otros, está tratando de concertar, digamos, las políticas de pesca, de cómo va a ser el uso pesquero en su comunidad, hasta dónde van a poder, digamos, pescar en mar abierto, qué técnicas de pesca van a poder utilizar, quiénes les van a poder financiar, digamos, con esos procesos de pesca. Entonces es un producto, pero es un proceso de conocimiento también. Y tiene, se lo había dicho un poco, el asunto del recorrer, del poder recorrer esos espacios para tomar puntos con GPS, pero también para, si la comunidad está diciendo que en tal lugar se pesca cierto tipo de peces o se caza cierto tipo de animales, que eso pueda, digamos, quedar también relatado y sistematizado a través de fotografías, de videos, de grabaciones de audio, porque también lo que tiene de fondo la conjugación de estas distintas herramientas es que buscan hacer memoria de distintas comunidades locales, busca hacer un elemento de memoria histórica también para la gente. Bueno, dale simplemente voy a acabar con igual queda la presentación acá, y es que en esta cartografía social, en términos de indagar el territorio, eso lo vamos a ver, lo van a ver luego también en los otros módulos, se tiene la posibilidad de construir distintos mapas, desde el presente, lo que está viviendo hoy la comunidad, pero también escenarios como este del pasado. Ese se hizo con un proyecto alrededor de plantas medicinales y de cómo la gente que ha venido de otros lugares trae no solamente unas materialidades, unas maletas, sino también una serie de prácticas y unas concepciones de su territorio, y entre ellas el tema de las medicinas tradicionales y del uso de las plantas también para, digamos, la alimentación. Entonces, en este escenario la gente graficaba su pasado en territorios colectivos, también en el Chocó y en otras regiones, pero también escenarios de futuro, de cómo la gente hoy en el presente está diseñando estrategias con la alcaldía y otros centros de financiamiento para poder tener, digamos, como huertas urbanas y poder garantizar de alguna forma cierta seguridad y estabilidad alimentaria a partir de los saberes concretos que trae la gente en su bagaje. Bueno, si acá hay unas precisiones, no queda esa presentación, creo que también quedan preguntas por resolver. Sería un momento importante para poder dialogar, pero se acaba pues como el tiempo.
pero ese otro escenario del diálogo es ese espacio virtual y por supuesto también digamos como los demás colegas que van a venir como a profundizar en algunos de los asuntos tratados en estas dos sesiones. No sé si tengan preguntas, ya si quieren ir. Y va a haber una precisión sobre el ejercicio. Sí, el ejercicio que él ahorita les comentó del análisis de pues, un programa que había sido transmitido, pues de un capítulo de Teleantioquia, pues la idea es que lo hagan pues individual, que elijan un programa cualquiera, no el que ustedes, en el que ustedes trabajan o en el que ustedes hayan trabajado, pero todas las indicaciones están ahí en la plataforma, es para entregar el 18 de agosto. Entonces que él lo mencionó, pero es ya está, pues mañana ya estará pues como bien colgadito con las preguntas, con las indicaciones de cómo ustedes realizarlo, pero lo importante es que no sea un programa que ustedes hayan participado y es para el 18, o sea que todavía tenemos tiempo. Entonces nosotros les vamos pero hay otros para el 9, ¿cierto? Pues es diferente. Sí, es diferente. El diálogo de los expertos, que es el que deben estar haciendo esta semana, que ya muchos respondieron. Y el siguiente ejercicio es sobre el análisis de un audiovisual emitido por Teleantioquia, en el cual no he trabajado, con ciertas preguntas que igual esta semana pues estaremos mandando más información al correo también para que sepan qué tienen que responder. Pero lo importante es que terminen, pues, o sea, que hagan esta semana el foro que sí es para esta semana, el de lado de los expertos, para que todos entonces participen y hagan esa actividad. Y en la guía hay muchas preguntas, no son todas para responder, son unas preguntas. Son guías.